Buenas tardes. Vamos a esperar unos 3 minutos para empezar la clase. Mientras tanto, quiero saber si hay alguien que ha visto el video y nos pueda presentar para ser postulante a delegado o delegada. Nadie. Esperamos entonces 3 minutos. Gracias. Buenas tardes. Entonces, ¿alguna persona que quiera, que ha visto el video y que nos pueda hacer un resumen de lo que ha visto, de lo que le dejamos ayer? ¿Nadie? Bueno.
Mariana, entonces, ¿nos puedes decir algo de lo que entendiste? La parte que Am, entendiste. sí, contó al inicio el señor de que era un matemático y que eh, se fue a ver unos... Ay, disculpe, es que el inglés se me complica un poco y como yo solo ver una parte, bueno, era que era un matemático y que comenzó que no tenía experiencia eh, con la hidrología, solo era un matemático y estaba hablando acerca de cuando él era pues joven, creo que 14 años si no me equivoco, Ujú. y vio unos temas relacionados con, ¿cuál es el término en español? ¿En inglés cuál es? Eh, Floods, sí, inundaciones. sí, Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? no recuerdo mucho más porque solo vi 15 minutos más o menos. Ujú. Ok, vale la pena el intento. Em, ¿Alguien más? Nadie. Mariana, ¿usted desea ser nuestra delegada? Eh, Profe, ya soy delegada en 2 cursos más. Ok, en fin. Entonces vamos a llamar aleatoriamente a las personas que desean ser delegados o delegada. ¿Alguien desea ser delegado o delegada? Repito, ¿alguien desea ser delegado o delegada? Mariana. Bueno, yo no tendría ningún inconveniente, lo decía porque pensé que mis compañeros querían por el crédito, pero si nadie quiere, Bueno, yo con gusto. ok, Mariana. Ok, Mariana. Mariana Ceballos Córdoba. Dime un segundo que voy a poner eso ahora en el Sócrates. ¿Cuál es su apellido? Ceballos, Córdoba. Ceballos. Posiblemente soy la última en la lista. Ah, ok. Ya, Mariana, ya eres oficialmente nuestra delegada. Eh, hay un delegado del otro grupo que vamos a hacer un solo grupo, ¿ya? Manuel es el delegado del otro horario, del que también yo tengo a cargo, y le voy a pedir que te incluya, ¿ok? Entonces, le voy a decir aquí un ratito, Emanuel, incluir a Mariana a este grupo. Entonces, vamos a ver. Mariana Ceballos Córdoba.
Entonces, mm, Emanuel te va a enviar un correo y le vas a dar tu número para que te incluya en el grupo del WhatsApp. ¿Dale? ¿Está bien, Mariana? Ok. Entonces, Mariana, tú sabes que tu función es entregar información que nosotros le vamos dando a los alumnos, etcétera, etcétera, ¿ok? Tú vas a informar todas las cosas que nosotros le vamos entregando, cualquier información, cualquier comentario, lo recibo a través tuyo. Ok. Entonces, lo primero que debemos decir para comenzar la clase es que vamos a explicar acerca del trabajo final que cada grupo tiene que presentar. De principio, más adelante les voy a dejar un tiempo para que puedan unirse, para que puedan conversar entre el grupo, para que puedan ver quiénes pueden formar el grupo de trabajo. Entonces, de principio a Mariana, antes que pase a este tema del trabajo, le voy a compartir esto. Primero le voy a compartir la rúbrica, ¿no? La rúbrica del trabajo final. El trabajo final consta de trabajar, de realizar el estudio hidrológico, ¿sí? Voy a explicar más adelante de qué, pero estas dimensiones habla de la cuenca, de la meteorología, de la hidrología estadística, el planeamiento de recursos hídricos y el software EKHMS. Dentro de estas dimensiones tenemos algunos niveles: delimitación de la cuenca, parámetros de la cuenca, análisis meteorológico, precipitación media, caracterización climática, hidrología estadística, demanda de agua, balance hídrico, estimación de caudales máximos y elaboración del informe final. Cada uno tiene sus valoraciones, ¿sí? Sobresaliente, esperado, en proceso no iniciado, y finalmente lo que nosotros vamos a llegar al final del trabajo es a tener todos los nombres de ustedes aquí, ¿sí? Y les vamos a poner una nota final. ¿Sí? Del trabajo final. Esta rúbrica se lo voy a pasar en estos momentos a la delegada. ¿Sí? Por otro lado, también le voy a compartir esto a la delegada. Un ratito, ¿dónde estamos? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, ingeniero. Si es en audio. Este es un solucionario y un problemario de hidrología, ¿sí? Aquí hay varios ejercicios resueltos. Podrán de una u otra manera repasar de aquí o volver a practicar, no en todos los casos está bien solucionado. Esta información también se lo voy a pasar ahora a la delegada. Por favor, Mariana, escríbele o vamos a ver cómo. Bueno, el delegado del otro horario te va a enviar o si no, si, no sé. Profe, ¿y si Usted me envía? tiene chance, escúchame, te envío su número de él para que le mandes un WhatsApp y te agregue al grupo. Es 9, te pongo 994 444 710. Ese es el número de Manuel, el otro delegado. 994 444 710. ¿Ok?
Envíale un mensaje, por favor, Mariana. Seguimos en contacto. Ok, ya Mariana está haciendo la lista de chat en WhatsApp. Por favor, todos tendrán que incluirse para que reciban la información que yo poco a poco le voy a ir entregando. ¿Dale? Gracias. Entonces, le voy a pasar a Mariana eso, le voy a pasar algunas otras cosas también. Mm, um, todo lo que le pase a un delegado le va a pasar al otro para que no sea así. Entonces, le voy a explicar un poco de qué se trata el trabajo final, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Entonces, estoy en el Google Earth, ¿sí? Cada grupo va a escoger una ciudad. Moquegua, Tacna, Tingomaría, Jaén, Cajamarca, Moyobamba, Iquito, Requena, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando vaya a buscar la ciudad, perdón, tiene que ir a buscar un puente dentro de la ciudad. Entonces yo aquí, por ejemplo, en este punto, encontré un puente. Acá tengo un puente. Tengo un río, dos ríos en realidad de confluencia llegan acá. ¿Ok? Acá tengo el puente. ¿Sí? Aquí están las aguas debajo del puente. Y yo tengo que ubicar este punto. ¿No? Si ven mi pantalla, yo tengo que ubicar este punto. Esta manito. Ahí está en la 19K, 29.003.5 este, 80.98.029.6 sur, la elevación 1.288 metros. ¿Ok? Yo ubiqué mi puente. Eso es lo primero que debo hacer, ubicar un puente dentro de la ciudad. ¿Ok? ¿Hasta ahí una pregunta? Por grupo, en alguna ciudad. Luego, más adelante, se tendrá que hacer, y ya ubiqué mi punto, bueno, van a trabajar con algunos softwares, van a delimitar la cuenca, toda la cuenca, ¿sí? Ya les explicaré más adelante. ¿Ok? Ok. Entonces, cada grupo va a escoger una ciudad. Entonces, cada grupo escoge una ciudad, escoge un puente dentro de la ciudad y por ahí vamos empezando la cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque en ciclos pasados yo les daba un punto, otro punto, una cuenca, otra cuenca, y la gente cuando empezaba a hacer cálculos les salía valores desastrosos, ¿no? Para una cuenca de 10 kilómetros cuadrados, un caudal máximo de 10.000 cubos, al otro les salía 5.000, o sea, cosas disparatadas. En cambio, cuando ya tienen esto y es un puente de la ciudad, seguramente tienen información, hay estudios hidrológicos en la zona, hay estaciones cerca de allá, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Profe, una consulta. ¿Hay algún otro criterio que tengamos que tener en cuenta para escoger, por ejemplo, el puente o la ciudad? Que esté dentro de una ciudad.
Por ejemplo, ¿esto dónde está? En Lima. Sí, yo sí. Bueno, ya. Entonces puedes coger un puente cerca a Chosica, ¿no? Porque por ahí hay buenas zonas para hacer estudios hidrológicos. Chosica, Chaclacayo, Surco, ¿no? Para arriba, ¿no? Por ahí. Ah, ya. Está bien, Eso profe. es mi opinión. Pero ¿Necesariamente tiene que ser en Lima o puede ser en cualquier otra parte de... no. Puede ser cualquier ciudad del Perú. Cualquier Ok, ciudad del Perú. ok. Pero ojo, no se debe repetir. En este grupo no se debe repetir. O sea, su grupo, no sé, pues, hay de todas partes del Perú de repente. Entonces, escojan en una ciudad. Pero ese grupo ya escogió ese puente, el puente Bolognesi en Piura. Nadie más puede hacer el puente Bolognesi en Piura. Nadie. Entonces, si quieren, y además en un momento les vamos a dejar un momento para que puedan reunirse, ¿no? Etcétera. ¿Okay? Ahora les vamos a dejar un tiempo para que puedan reunirse y les voy a dar ahora los criterios que tienen que tener cada participante del grupo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Gracias. Bien. Entonces, yo voy a cerrar esto. Me avisan si pueden leer lo que voy a escribir. ¿Cuáles son los criterios que me interesa que la gente entienda, por favor? ¿Se puede ver mi pantalla de Sí, la pizarra? El alumno 1 tiene que tener conocimiento de SIG. ¿Qué es SIG? Sistema de Información Geográfica. Hay dos software importantes en SIG, o ArcGIS o QGIS. ArcGIS no es libre, pero ya está craqueado, mucha gente lo tiene. QGIS es libre. ¿Sí? Ese es el alumno 1. El alumno 2 tiene que ir redactando el informe. ¿Sí? El alumno 3 o la alumna 3 tiene que ir trabajando softwares que se va a utilizar para elaborar el trabajo final. ¿Cuáles son esos softwares? EKHMS, E4, Hydroesta, Crowat, etc. etcétera. Después de mi pantalla, ¿sigue viendo mi pantalla? sí, ingeniero. Sí, profe. El alumno 4 o la alumna 4 debe ir buscando datos meteorológicos. Por ejemplo, precipitaciones máximas en 24 horas, precipitaciones medias mensuales, temperatura, etcétera, de las estaciones cerca a su cuenca. Ahora vamos a hablar un poco de Cuenca en la segunda parte de esta clase. Para ello, deberá descargar información de Cenami, Servicio Nacional de Meteorología, sí, de la Autoridad Nacional del Agua, de los gobiernos regionales, de la plataforma PISCO, etc. ¿Okay? Y la persona 5, el estudiante 5 o el alumno o alumna 5 debe ir elaborando planos en SIG de lo que le va a dar el alumno o la alumna 1.
Entonces le va a dar ya los planos, él va a poner, él o ella va a poner ya en formatos su membrete, su norte magnético, su leyenda, su escala, etc. Pero además esta persona tendrá que ir tratando, tratando quiere decir ir escudriñando las hojas de Excel que se les va a compartir en clase. Tratando no podría ser, ¿no? Eh, trabajando, ¿no? Trabajando los Exceles compartidos en clase. ¿Ok? Eso es lo que deben ustedes buscar en cada uno de sus grupos. Personas que puedan responder. Si hay una de esas personas que desencaja, no lo hace, ¿qué va a pasar? Que otra persona lo va a tener que hacer. Entonces todos van a estar molestos, que yo sí trabajo el doble, el triple, el otro no, el otro sí, lo sacamos, no. Entonces, si trabajan desde ahora, no van a tener problemas. Pero si trabajan desde la semana 8, 9 o 10, ahí sí, todos los problemas habidos y por haber. Repito, únanse con personas que puedan responder a los criterios que estamos proponiendo frente a ustedes. ¿Sí? Entonces, el trabajo en realidad es esto. Elaboración de un estudio hidrológico para determinar máximos caudales con fines de diseño de un puente. Eso es. Para los que no están viendo aquí, porque puede ser que tengan problemas, todo esto también lo voy a copiar acá. Entonces, el fondo del asunto para el trabajo final es elaborar este estudio. Entonces, voy a ver si ya tiene... Mariana, ¿ya te añadieron al grupo? Emanuel creó un grupo donde está él, usted y yo. Ya, perfecto. Ese único grupo va a trabajarse. Ahora te envío información para que compartas con los estudiantes. Ok, profesor. Un ratito voy a hablar con ese delegado. Por favor, Emanuel, todo al grupo de la delegada del otro horario, el mío y el de usted. A ese único chat vamos a trabajar. No vamos a hacer este chat ya lo vamos a eliminar. Ok, Mariana, entonces ya estás dentro del grupo de delegados. Ya te pasé la rúbrica, ejercicios resueltos, un modelo de informe. Y eso se los vas a ir compartiendo a los estudiantes. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profesor, ya le envié a mis compañeros. Perfecto, perfecto. Entonces, te voy a enviar a ti y a Emanuel, ¿no? Entonces, allí los dos van a tener la información que necesitan. Entonces, Profesor, por favor, sí, pregunte. ¿nos podría brindar las PPTs que pasó el día de ayer, por favor? He subido a la plataforma, por favor revisen, ya subí, hay una carpeta donde dice clases Mejara, ahí están todas las clases, por favor lo pueden revisar, está en su plataforma, revisen, está en una carpeta, me confirman por favor.
¿Me confirman, por favor? Disculpe, profesor, ¿está en unidad 1? A ver, vamos a ver. No, en la página principal, o sea, ahí de la plataforma, al final dice contenido de clases MJara. Ya listo, profe. Listo, entonces ahí tienen todas las clases, la de hoy día, etc. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, ¿alguna pregunta, por favor? Luis, Paul, John, Mariana, María, José. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, entonces les vamos a dejar unos minutos, ¿sí? Unos 15, 20 minutos o algo así, para que puedan juntarse los grupos, ¿sí? Sus grupos de 5, vean bien quién puede trabajar, quién es más mucho en una cosa, en otra, etcétera. Por favor, júntense, porque en unos minutos, o sea, después de la clase, Mariana me tiene que entregar ya la lista de grupos. Y si es posible, ya vayan viendo cuáles son los puntos en donde podrían trabajar. ¿Ok? Entonces les dejamos unos 15, 20 minutos para que puedan unirse, para que puedan discutir quién puede dedicarse a uno, quién puede dedicarse a otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces este trabajo tiene un buen peso, por eso le damos la importancia del caso. ¿Ok? Tiene buen peso, así que si le tendrían que tener un buen peso, un buen score para que tenga un buen score como nota promedio final. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces yo los dejo con tranquilidad, únanse para que hagan un buen grupo, discutan qué se va a hacer, quién se va a dedicar a una cosa. Por favor, no sean responsables porque a veces ha pasado que hay un grupo que 3 nunca han trabajado, 2 han tenido que irse a otro grupo y al final les fue mal. Entonces ahí no hay que, desde el primer día. Ahora, después de un poco de las 6, vamos a comenzar la clase, vamos a dar continuidad a la clase, pero necesitamos que esto esté claro. Vayan tomando ya curso, están en la plataforma, en YouTube, de Sistema de Información Geográfico con ArcGIS, delimitación de cuencas, parámetros de las cuencas, etcétera, etcétera. Vayan tomando, vayan viendo cómo se va a desarrollar esto. Eh, como digo, sistema de información con QGIS o con ArcGIS, ahí pueden descargar de la nube, hay muchas cosas interesantes. Y como les dije al otro grupo, este semestre lo que voy a hacer es presionar un poquito más, pero para que aprendan un poco más, para que se esfuerce un poco más, pero además voy a hacer más audiovisual, voy a sacar videos de acá, de allá, etcétera, voy a mostrar para que se pueda entender mejor lo que queremos hacer en el curso, ¿ok? Entonces les dejamos para que puedan reunirse y al final me entregan el Excel con los grupos del caso. Gracias.
Steven. Normal, normal. Separo. ¿Qué cosa va a elegir el lugar? No, no, dice que ya no.
Buenas tardes. Continuamos entonces. Espero que hayan tenido el tiempo suficiente para agruparse. ¿Ok? Entonces voy a compartir la clase de hoy. Faltaría un grupo, dice. Bueno, dejemos ahí solo lo que tenemos. Entonces, continuamos la clase, ¿ok? Luego vemos. Entonces, ¿me pueden avisar si pueden ver mi pantalla? Sí se ve, profesor. Ok. Entonces, como les decía en algún momento, minutos atrás, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a estudiar a la cuenca. Eh, Vamos a ver que es una zona muy importante para el desarrollo, como muestra esta primera lámina, para el desarrollo de todo en realidad. Nosotros ahora, ustedes, yo, todos estamos dentro de una cuenca, ¿sí? Con diferentes características, pero todos estamos dentro de una cuenca, ¿no? No vayan a pensar que como estamos en Lima y todo es plano, no estamos, sí, estamos dentro de una cuenca. Ok, entonces, ustedes cuando vayan a empezar ya su trabajo, en el YouTube van a encontrar modos de generar delimitación de una cuenca. Entonces, para la próxima clase, me gustaría que ya alguno de ustedes nos muestre la cuenca con la que están trabajando. Pero para ello tienen que ubicar primero este punto rojo que ven aquí. Este punto rojo es el punto donde están ubicando el puente, perdón, o donde ubicaron el puente. ¿Ok? Es un punto muy importante. Entonces, cuando vayan a ver los videos, se van a dar cuenta, todos ustedes se van a dar cuenta de que van a generar, van a generar un área parecida a esta. Van a tener que descargar algunas imágenes satelitales y van a tener que delimitar su cuenca. Entonces, para ello, miren de qué se trata una cuenca hidrográfica, ¿no? Es una zona donde se delimita los puntos más altos, miren por acá, ¿sí? Y luego empiezan a bajar, ¿no? Aquí se ve un poquito así como la isometría, pero dentro de esta cuenca, dentro de esta zona, dentro de este hoyo hidrográfico, está un curso principal. Está un curso principal. ¿Alguien está preguntando algo? No, profesor. Está un curso principal. Eso se le llama el curso principal. Pero ese curso principal puede tener algunos cursos secundarios, ¿no? Entonces, entendemos nosotros que este curso principal es el río principal de la cuenca. ¿Ok? Entonces, ustedes, a mí me gustaría que la próxima clase tengan ya delimitada su cuenca. Voy a apagar, si a nadie le interrumpe, voy a apagar mi cámara, ¿ok? Entonces, todos siguen viendo mi pantalla. Entonces, ¿qué cosa podemos poner en este punto de salida? ¿Sí? El punto de salida se supone que es el punto más bajo de la cuenca, esta cuenca, pero y acá tenemos la parte más alta. ¿Qué podemos poner aquí? Estas estructuras. Podemos poner un puente, una alcantarilla de pase, un badén hidráulico,
muro de retención de escombros. Estas son algunas estructuras que nosotros podemos ubicar aquí. Es por eso que tenemos que hacer hidrología de toda esta cuenca para conocer cuál es el caudal de salida, cuál es el caudal de diseño. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, cuando ustedes van a ir a aprender un poco de información geográfica a través de YouTube, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que tienen que descargar imágenes, tienen que cortarlas, etcétera, ¿no? Es un trabajito relativamente tedioso, pero es sencillo. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar a esto. Se entiende como cuenca hidrográfica, también llamado olla hidrográfica, cuenca de drenaje o cuenca imbrífera del territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. Entonces, en el mundo conocemos muchas cuencas, pero una de las cuencas muy conocida es la cuenca del río Amazonas, ¿no? De las cuales el Perú forma parte, ¿no? Ahí vemos la gran cuenca del Amazonas, ¿sí? Acá tenemos la gran cuenca del Amazonas que hay muchos cursos de agua que llegan al río Amazonas, tanto del lado de Argentina, de Bolivia, Paraguay, de Ecuador, de Chile, pero de Ecuador y de Colombia, y que pasan y llegan hasta el río curso principal, que es el río Amazonas, y desembocan en el Atlántico. Entonces, esto es una gran cuenca, una de las más grandes del planeta, ¿sí? Que tiene un aporte muy importante de sus aguas dulces hacia el Océano Atlántico. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué estudiamos? Porque la precipitación llega y en el punto más alto se divide, va para un lado o va para el otro. Es decir, ¿no? Aquí imaginemos que llueve, ¿sí? La distribución, tenemos unas lluvias distribuidas, una región distribuida, y aquí tenemos la lluvia y empieza a llover, hay agua que se viene para este lado y hay otra cantidad de agua que va para el otro. Entonces aquí lo vamos a estudiar, esto es un límite divisorio de aguas, ¿no? Entonces, dentro de una cuenca tenemos aquí en la figura inferior derecha algunas características. Primero, el río principal, que es el cauce más largo, ¿sí? Es el colector común. Tenemos un afluente que es un río tributario que ingresa al río principal, pero también tenemos ríos efluentes, es decir, ríos que salen, que sacan agua del río principal. Pero hay algo también importante de esta cuenca, que tenemos unas zonas altas, estas zonas altas, picos, que vendrían a ser los divorcium, aquarium o divisoria de aguas, ¿no? Que finalmente lo que va a hacer es delimitarme la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica. Entonces, algo aquí, ¿no? Aquí tenemos el divorcium. Mire, estoy pasando mi cursor por el divorcium, por las partes más altas. ¿Sí? ¿Sí? Yo empiezo a bajar. Entonces, llego hasta un punto de salida. Y este punto de salida es el punto donde llega mi cauce principal, ¿sí? Ahora, ¿este punto puede estar aquí? Sí. ¿Este punto puede estar acá? Sí. ¿De acuerdo a qué? A la obra que voy a proponer en esta región. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Cuando hay muchas preguntas, ustedes saben que yo estoy más tranquilo. ¿Alguna pregunta?
Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ya, desde hoy día, es entrar a YouTube y ver delimitación de cuencas. Tienen que bajar, tienen que saber. En primer lugar, lo que debo decir es lo siguiente, que ustedes ya deben conocer este punto, ¿no? Es decir, la ubicación del puente donde ustedes van a trabajar, donde van a hacer sus cálculos. Eso es lo principal, ¿no? El puente, no sé, pues rayito de luz o rayito de luna, ya, está ubicado en este punto ya. Tienen que ubicar primero ese punto. Ok, eso es súper importante. Entonces, como ayer hablaba, lo que nosotros estamos haciendo en el curso es estudiar hidrología superficial, no hidrología subsuperficial, hidrología superficial. Entonces, la delimitación de la cuenca es básica. Hay que tener conceptos básicos de una cuenca. Vamos a tener que tener, vamos a ver ahora cómo se procede a delimitar una cuenca, ¿sí? Entonces, para delimitar una cuenca hay dos caminos. Primero, a mano, como lo hacían ustedes en topografía. A mano. Segunda instancia, con sistema de información geográfica. Y eso es lo que todos van a hacer. Es decir, usar SIG. Entonces hay dos caminos para delimitar. A mano o usando sistema de información geográfica. Y lógicamente usando sistema de información geográfica es mucho más fino, ¿no? Pero tenemos que trabajar la teoría, ¿no? Porque yo me recuerdo que en una práctica calificada o un examen parcial vino, ¿no? Delimitar una cuenca. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a ir explicando y vamos a volver. ¿Ok? Entonces, para delimitar una cuenca, primero lo que tenemos es identificar con un punto el punto de salida de la cuenca a estudiar. Aquí está el punto para mí. Este círculo aquí en la parte inferior es el punto de salida o sea, es el punto a la cual yo quiero estudiar. ¿Qué quiere decir? Quiero saber cuánto de caudal va a pasar por aquí. ¿Por qué? Porque aquí voy a ubicar mi puente, porque aquí voy a ubicar mi alcantarilla, porque aquí voy a ubicar mi muro, porque aquí voy a ubicar algo, voy a ubicar. Por eso quiero saber. Por eso quiero saber e identificar. Ese es el primer paso. ¿Dale? Luego vamos a identificar los puntos más altos alrededor de los bordes del cauce principal, ¿no? Aquí tengo el cauce principal. Estoy pasando con mi cursor. Posiblemente es este de acá. O posiblemente es este de acá. Parece que es este. ¿Ok? Entonces voy a identificar los puntos más altos alrededor del borde del cauce principal, ¿sí? Avanzando aguas arriba, desde aquí, les voy identificando los puntos más altos. Estas X son los puntos más altos. Son los puntos más altos. ¿Y qué es lo que tengo aquí en la figura? Es la Carta Nacional, ¿no? Pregunta para todos, para no estar hablando yo solo. ¿Cuál es la escala de la Carta Nacional? ¿A qué escala está dada? 1 en 100.000, profesor. 1 en 100.000, así es. ¿Ok? 1 en 100.000. Entonces, ¿qué cosa hay en la Carta Nacional? Hay curvas de nivel, hay curvas madres, hay curvas secundarias. Entonces ya hemos dicho, primero ubicamos el punto de salida. Luego vamos a ubicar los puntos más altos alrededor del borde del cauce principal. Puntos más altos. Vamos a empezar a dibujar, ¿sí? Vamos a empezar a dibujar desde el punto de salida, ¿sí? Desde acá, del punto más bajo, una línea que conecte las X. Vamos a conectar acá las X. Vamos a conectar las X. Pero ¿cómo conectamos las X? De esta manera.
Entonces acá tenemos, miren, una curva de nivel. Le sacamos la tangente, 90 grados y seguimos. Tangente, 90 grados y seguimos. Tangente, 90 grados y seguimos. Y seguimos, ¿no? Tangente, 90 grados y seguimos. Tangente, 90 grados y seguimos. Hasta lograr unir todos los puntos, ¿sí? Los puntos más altos. Vamos a continuar la línea hasta que pase por el punto más alejado de la salida de la cuenca y desde ahí seguir con las X para terminar regresando por el punto de salida de la cuenca. Es decir, vamos a subir y luego vamos a bajar. Entonces, si nos damos cuenta, cuando subimos con la línea roja, cortamos a estas curvas en su parte convexa. Miren, ahí cortamos a las curvas de nivel en su parte convexa. Pero cuando ya estamos de bajada, en el sentido de la delimitación, cortamos a las curvas en su parte cóncava. ¿Sí? Cortamos a las curvas en su parte cóncava. Entonces, tal como iniciamos desde el punto más bajo hasta el punto más alto y luego bajamos hacia la desembocadura. De esa manera, si subimos aquí hasta el punto más alto y luego bajamos hasta el punto de salida, encontramos la delimitación de la cuenca. Entonces, los softwares delimitan cuencas a escalas diferentes, ¿no? Uno en 18.000, uno en 15.000, en 15.000, uno en 10.000. ¿Eso de qué depende? Depende de, no sé, del formato al que uno quiere trabajar, con un A0, un A1, A3, etc. Entonces, esta es la manera o el procedimiento que a nosotros nos lleva a pensar en la delimitación de una cuenca. Entonces, en ArcGIS o en QGIS, lo único que usted le va a dar es el punto de salida. Él lo va a hacer todo. Pero dentro de la delimitación de una cuenca, ¿sí? Dentro de la delimitación de una cuenca, también existen las subcuencas, que están divididas en rojo, o las microcuencas, que son unas cuencas muy pequeñitas dentro de una subcuenca. Entonces, todo lo que está en verde es el límite de aguas. La línea azul es el cauce principal. Y acá entre las líneas rojas son las subcuencas. ¿Okay? Todo esto lo podría hacer el ArcGIS o el QGIS. ¿Okay? Hasta aquí, por favor, necesito algunas preguntas. Preguntas, por favor. Entonces, para la próxima clase, me gustaría que todos traigan su cuenca delimitada. Si pueden delimitar con sus cuencas, perfecto. Quiero ver en la cuenca el cauce principal. ¿Okay? Ahora sí, espero por favor preguntas, porque no puedo solamente yo hablar, tendrán que tener algún tipo ¿no? de duda, ¿no? Profesor, el software es elección de cada grupo, ¿verdad? El software es selección a cada grupo, sí. Yo recomiendo que trabajen con QGIS porque es libre. El ArcGIS está craqueado, también tiene sus ventajas el ArcGIS, es más conocido además. Y lo pueden trabajar con cualquiera de los dos. Como repito, en cualquiera de los softwares, usted lo único que tiene que entregarle es esto, mire mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿cierto?
Lo único que le tienen que entregar es este punto coordenado. Y él lo que va a hacer es delimitar, buscar el cauce principal. Y si ustedes también siguen el video, van a poder delimitar las subcuencas o las intercuencas. ¿Sí? ¿Preguntas? Un par de preguntas más, por favor. ¿El software te saca áreas? Sí. ¿El software te saca perímetros? Sí. ¿Te saca longitud? Sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? No se olviden de revisar la información que bueno, hace minutos atrás acabo de compartir con Mariana. Importante. Si no hay preguntas, continúo. Ok. Entonces, nuestro país cuenta con bastantes cuencas. Subcuencas, intercuencas, microcuencas, etc. Pero cada una de ellas tiene una característica. A esas características nosotros le vamos a denominar características geomorfológicas. ¿Qué son las características geomorfológicas? Vamos a ver. El área, por ejemplo, el área de la cuenca. Entonces, el área que tiene el grupo 1 es diferente al área de la cuenca que tiene el grupo 2, etcétera. Es más, les voy avisando que para algunos van a tener cuencas de áreas de 1000, 1500, 1800, 2000 kilómetros cuadrados. Es bastante. Otros van a tener 800, 700, 100, 40, etcétera. No lo sé. Pero cada uno de sus cuencas van a tener diferentes áreas. ¿Okay? Entonces, en el ArcGIS te puede sacar fácilmente el área y te puede sacar el perímetro de la cuenca. ¿Sí? Entonces, las cuencas también pueden ser caracterizadas por diversos tipos de longitud. La longitud de la cuenca es la longitud de la línea recta trazada paralela al cauce principal. Entonces, acá tengo mi cuenca por las líneas X, tengo mi cauce principal, que es la línea celeste, y mi longitud, que es paralela al cauce principal, L, que vendría a ser la longitud de la cuenca. ¿Okay? La longitud del cauce principal. Bueno, la longitud del cauce principal es medir todo lo que mide la línea celeste. Y finalmente, la longitud máxima vendría a ser la distancia desde el punto más alejado en la salida, ¿sí?, hasta el punto más alejado de la cuenca. Longitud máxima. Entonces tenemos, repito, diversos tipos de longitud. Longitud de la cuenca, longitud del cauce principal y longitud máxima. Y eso lo podemos ir identificando en esta representación. ¿Vale? Ahí lo podemos identificar en esa representación. Nosotros en el Perú y en el mundo tenemos diferentes formas de cuencas, desde las más convencionales hasta las más caprichosas que pueden ver aquí. ¿Okay? Desde las más convencionales hasta las más caprichosas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Profe, una consulta.
la longitud máxima es lineal o tiene que recorrer el cauce? Tiene que, en realidad tendría que recoger el cauce, la máxima. Siguiendo el recorrido del cauce principal. Dice. Ujú. En celeste. Hasta el punto más alejado, es decir, hasta el punto más alejado de la cuenca. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sí, lo que también te va a hacer es calcular el área, calcular el perímetro. ¿Ok? Entonces, acá tenemos las formas caprichosas, pero acá tenemos algo más. Seguimos trabajando dentro de la geomorfología de la cuenca. Dentro de la geomorfología de la cuenca vamos a tener la red de drenaje, la forma de la cuenca, el relieve y otros factores que caracterizan una cuenca y proporcionan información para estudiar el régimen hidrológico del área de interés. ¿Ok? Es decir, vamos a encontrar otros parámetros, otras características geomorfológicas que me van a hablar algo de la cuenca, desde el punto de vista del régimen hidrológico. ¿Ok? Una de esas factores geomorfológicos es el factor de forma. ¿Sí? El factor de forma. El factor de forma es la relación entre el ancho medio y la longitud de la cuenca, en donde el ancho medio es la relación de la longitud de la cuenca por área. Entonces, el factor de forma se calcula de esta manera, el área entre la longitud al cuadrado. Cuando el factor de forma es bajo, se considera que está menos sujeto a crecientes en comparación a otra de área similar. Entonces, la pregunta para ustedes, voy a dejar un minuto para que piensen. Acá tenemos tres cuencas, diferentes formas, ¿ok? Diferentes formas. Pregunto, una gota de agua en el punto más alejado de cada una de estas cuencas, ¿sí? Y acá tenemos sus salidas. Asumiendo que todas tienen la misma pendiente, la pregunta para todos, ¿en cuál de estas cuencas llega más rápido el agua a su salida? Repito, ¿en cuál de estas cuencas con la misma pendiente llega el agua desde el punto más alejado hasta su salida? Del alejado hasta su salida, del alejado hasta su salida. ¿En cuál de ellas? Escucho, por favor. ¿Y por qué? Piensen un poco, tienen 30 segundos.
Los escucho. ¿En cuál de las cuencas llega más rápido el agua? Una gota de agua. A ver. Lidia Ayala. Buenas tardes, profesor. Hola. A mi parecer, podría ser la primera porque tiene menos ramificaciones que las demás. Gracias. ¿Alguien más? André. Me parece que la del medio, porque al tener mayor área va a tener mayor caudal y eso ayuda a que baje a mayor velocidad. Ok. ¿Qué más? Leslie dice la cuenca del medio porque es el perímetro más corto. Ok. ¿Alguien más? John. John, no veo. ¿Me escuchan? Sí. Yo creería que la última, porque no hay mayor con un No te caudal escucho muy bien. que va. ¿Me escucha Ujú. ahí? No muy bien. Si escribes, perfecto. ¿Otra persona? ¿Otra persona? Isaac, creo. ¿Alguien quería preguntar? Profesor, pienso que la primera porque en relación en el cuadro caudal-tiempo, el caudal es mayor en la primera que en los demás. Es un punto de vista. Ok. Bueno, de principio vamos a dejar los hidrogramas, es decir, las figuras que están abajo ahí nomás, ¿no? Más adelante vamos a ser más incisivos. Sí, Juliet, dinos. Profesor, yo pienso que la segunda porque en el factor de forma nos habla del área, entonces de alguna manera, mientras mayor área, entonces va a tener mayor velocidad y va a ser más creciente el caudal. Ok. John Franco dice, yo creo que la tercera causa sería que al tener más ramificaciones al inicio y al final, viendo cómo varía, puede que se incremente la velocidad con la que se desplaza. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Generalmente, bueno, en este caso, el que está en el centro es la que va a llegar más rápido. ¿Por qué? Porque es más ancho, ¿sí? Es más ancho, es más gordito la cuenca. Entonces es bastante interesante analizar este tipo de cuencas porque, como alguien decía, tendrá que ver con su factor de forma y va a llegar mucho más rápido ahí y entonces vamos a tener crecientes más importantes. Entonces, el factor forma representa una relación de algo. Lo podemos calcular. Tenemos el área de la cuenca, la longitud también. Pero aquí sí tenemos otras dos cuencas, miren. La influencia de la forma de la cuenca sobre los hidrogramas de crecida. Nosotros más adelante, mucho más adelante, vamos a hablar de los tiempos de concentración. ¿Qué es el tiempo de concentración? El tiempo que demora una gota de agua de llegar del punto más alejado de la cuenca a la salida. Pero acá tenemos dos cuencas diferentes. La primera, con más ramificaciones, con más vegetación, más gordita. Pero la segunda, ¿sí? Mucho más alargada, menos vegetación. Entonces, en la segunda se dice que el tiempo de concentración es mucho mayor, llega mucho más rápido, claro, porque hay menos vegetación, nadie la retiene, que la primera. Entonces, aquí hay una influencia importante de la forma de la cuenca, ¿no? Mientras más alargada es, ¿sí? El tiempo de concentración, ¿sí? El tiempo que demora de llegar del punto más es mayor que cuanto es más,
cuando hay más presencia de vegetación, cuando hay más ramificaciones, etc. Esto se va a ir entendiendo mucho mejor en las semanas casi últimas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan factores de forma en estos órdenes, ustedes van a poder dar una descripción de la forma de la cuenca. Por ejemplo, si a ustedes les salió el factor de forma de 0,50, ustedes dirán que es ligeramente ensanchada. Aquí hay otra representación de los factores de la forma de la cuenca. Cuando el factor de forma toma estos valores, le podemos dar estas descripciones. ¿Ok? Pero todas estas características geomorfológicas que vamos a ir viendo, ¿sí? Cobran sentido siempre y cuando se lea un poquito más. ¿Ok? Entonces, como yo me he ido decepcionando un poquito de ustedes, ¿por qué? Porque les he dicho ayer que lean o que vean el video y que nos comenten, etcétera, y nadie lo hizo. Les voy a dar una segunda oportunidad. Entonces, hoy les estoy compartiendo un link para que para la próxima clase, la persona que nos explique en menos de 5 minutos lo que se entendió, y si nos lo dice bien, con claridad, etcétera, le vamos a poner 2 puntos o 1 punto en la primera PC1. Yo tengo acá mis libros de anotaciones, apuntaré, daré chance que explique y de esa manera la gente podrá ir poco a poco también acumulando puntaje. No sé si les dije a ustedes, pero yo lo que hago es cada vez que dejo algo, pregunto, si es que me convence, le pongo el puntaje correspondiente y en su PC1 le aumento los puntos que se ha ganado. Entonces, es importante que todos estén en clase y que puedan también participar. ¿Ok? Entonces, ahí tienen el link para que puedan leer y nos puedan dar algún tipo de comentario para el próximo martes. ¿Ok? Entonces, los parámetros geomorfológicos son muy importantes. La próxima clase vamos a ver otros parámetros geomorfológicos. Vamos a hablar un poquito de ellos muy rápidamente, no lo voy a describir, pero sí lo voy a hablar. La próxima clase hablaremos del índice de Gravelius o coeficiente de compacidad, el rectángulo equivalente, haremos un ejemplo, la penita de las cuencas, el método de Albor, etcétera, etcétera. La curva isométrica, ejemplo, las altitudes, las elevaciones, y entraremos un poco a eso, ¿no? Entonces, esperemos que la próxima clase terminamos esta parte. Y a partir de esto también ya les voy diciendo que existen ejercicios que pueden ir trabajando en el libro que tiene Mariana y que les ha compartido el día de hoy. ¿Ok? Entonces, yo me quedaría aquí. Me gustaría atender alguna pregunta si la tienen. Sí. Sí, Jimena. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar la diapositiva donde están dos cauces? Donde uno tenía más vegetación y el otro, y el por qué uno es más rápido que el otro, porque me confundí un poco. Aquí. Sí, sí, es. Ya. La influencia de la forma de la cuenca. Ok. A ver, la pregunta sencilla para que se pueda entender. ¿Dónde se retiene más el agua? ¿Donde hay más vegetación o donde hay menos vegetación? Donde Donde hay más vegetación. Claro, se retiene más el agua. ¿Sí? Ahí se retiene más agua. En cambio, en la que tienen menos vegetación, el agua discurre muy rápidamente, ¿no? Discurre. Eh, también aquí tiene aquí, la cuenca de arriba o la cuenca de abajo. Profe, ¿puedo volver a repetir que como que se entendió?
¿Cuál de las cuencas tiene más pendiente? La de arriba. Primera, me parece. ¿Perdón? La primera, la de arriba. La que tiene más Yo vegetación. veo que la de abajo, ¿no? No sería la de Yo creo que la de abajo. abajo. ¿La En de fin, correr más rápidamente? pendiente, pendiente. La segunda primera, porque creo que tiene menos vegetación. Pero no tiene que ver con la vegetación, tiene que ver con la pendiente. La La primera, de abajo profesor, tiene más creo. pendiente. Claro, por la elongación. Ujú. Sí. La primera, por la elongación. ¿Quién tiene más? No, la segunda. ¿Quién tiene más? Ok, la segunda. Ok. Aquí no vamos a filosofar, no vamos a discutir. Más adelante vamos a hablar de lo que es el tiempo de concentración. Ahora no es nuestro momento. El tiempo de concentración es el tiempo que demora, ¿sí?, en viajar el agua desde la parte más alejada hasta la salida. De viajar desde la parte más alejada hasta la salida. Entonces, estos gráficos celestes que vemos a la derecha se llaman hidrogramas de crecida. Entonces, aparentemente aquí tenemos un caudal pico, ¿sí?, que llega en menos tiempo que en el segundo hidrograma, porque aquí el pico es más chato, es de menor, pero en un tiempo mucho mayor, ¿sí? Entonces, este tópico lo vamos a ver un poco mejor, mucho más adelante. Aquí lo que queríamos decir, existe una influencia importante de la forma de la cuenca sobre los hidrogramas de crecida, es decir, sobre la presencia del agua cuando llega a un determinado pico en un determinado tiempo. ¿Okay? No hay que, aquí todavía tranquilos, estamos trabajando poco a poco los tópicos de parámetros geomorfológicos de la cuenca. ¿Okay? Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? La próxima clase vamos a continuar y nada, y si hay alguna otra pregunta, con gusto podré seguir respondiendo. Profesor, Sí, le paso el Excel cuando tenga todos los grupos listos, ¿verdad? sí, pero si te falta uno, porque parece que no han venido todos, envíame los que tienes. Ah, ya, Porque perfecto, yo le veo envío. que... Sí, así es. Pero date cuenta, diles a tus otros compañeros en un chat más adelante que ya me has entregado el grupo, la lista de personas que van a trabajar los grupos para, valga la redundancia, para el trabajo final. ¿Ok? En el chat, todo en el chat de Mariana. Sí, profesor, ya se lo envié. Ok, muchas gracias. Entonces, todos están con trabajo, todos están con chamba. Su grupo ya sabe que ya tienen que empezar a buscar el punto, ya tienen que empezar a buscar la información, ya tienen que empezar a buscar, aprender un poco del sistema de información geográfica, a delimitar la cuenca, a calcular el área, a calcular el perímetro de la cuenca. ¿Ok? Entonces yo espero que la próxima clase tengamos más participación de los estudiantes. Me quedaría hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas noches, tengan buen fin de semana. Cuídense, por favor, y cualquier comunicación a través de su delegada. Muy amable. Voy a prender mi cámara para despedirme. Buenas noches. Pongo mis lentes.
Gracias, por favor lean, ya está en la plataforma las diapositivas que vamos a trabajar durante todo el semestre, ¿ok? Por favor, tienen bastante que hacer. Todos los grupos reúnanse para que puedan culminar de la mejor manera en el mes de noviembre su trabajo final. Gracias, que tengan buenas noches.